Sí, observa una Sí, diapositiva. Comience, doctor. muchas gracias. Sus señorías, la pretensión concreta de esta defensa técnica del ciudadano Juan Lennon Alvarado Modesto es muy concreta, que se revoque o se anule, ¿no es cierto?, el auto de detención preliminar. Y el primer argumento que sostenemos que está en nuestro recurso de apelación es que acá lo que ha habido es una investigación secreta, absolutamente atentatoria del derecho a la defensa. Y quiero partir por lo que señala la disposición fiscal número 1. En la disposición fiscal número 1, sus señorías, lo que nosotros podemos ver es que se abre una investigación como consecuencia de una denuncia de la Procuraduría, se dice, el 31 de julio del 2020, o sea, casi hace 3 años atrás. Lo curioso de esta apertura de investigación es que se abre contra los que resulten responsables, es decir, no dicen abro investigación contra Juan Lennon Alvarado Modesto. Y ustedes se preguntarán por qué eso es importante. Porque cuando se dispone a abrir la investigación y se encarga que se realicen acciones de videovigilancia, punto 2, ustedes revisarán, de la disposición fiscal 1, se señala un conjunto de diligencias, videovigilancia, por ejemplo, videovigilancia al Jirón Huánuco 955, sería la oficina de Juan Lennon Alvarado Modesto. Inmueble conocido como El Búnker, ubicado en la urbanización Guayopampa, lugar donde se producirían reuniones por parte de Juan Lennon Alvarado con empresarios y funcionarios del gobierno regional de Huánuco. Jirón Guayaico 1126, lugar donde que sería de la tía de Juan Lennon Alvarado Modesto, donde se producirían reuniones. Jirón Junín 386-388, sería la casa de la abuela de Juan Lennon Alvarado Modesto. Jirón 28 de julio 491, la casa donde domiciliaría el gobernador Juan Manuel Alvarado Cornelio, su esposa e hijos Juan Lennon e Inés. O sea, como ustedes podrán advertir de la disposición 1, eso de abrir investigación preliminar contra los que resulten responsables no fue otra cosa que un fraude de la ley, porque claramente tenían identificado a las personas que estaban siendo, ¿no es cierto?, sindicadas. Tanto así que todas las diligencias que se señalan son diligencias que apuntan al inmueble de mi patrocinado, al inmueble de su padre, a la oficina de trabajo, a la abuela, a la tía de Juan Alvarado. Esto tiene que analizarse además, sus señorías, porque el juez cita testigo protegido 1-2020, 3-2021, 2022, ¿no es cierto? Las videovigilancias. La disposición fiscal número 2, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que dice? 31 de julio del 2020, ¿no es cierto? Dice que se declare el secreto, ¿no es cierto?, por el mismo plazo que duran las diligencias preliminares. O sea, tenemos acá que en la misma fecha que se abre la investigación, luego se declara el secreto de la investigación por el mismo plazo que duren las diligencias preliminares. Lo que ocurre, sus señorías, es que eso no puede ser posible, porque el artículo 324, numeral 2 del Código Procesal Penal, que ustedes conocen muy bien, señala que únicamente se puede declarar secreto una actuación, un documento en la investigación, cuando se puede afectar el éxito de la investigación por 20 días. Y se puede prorrogar siempre que intervenga el juez con una prórroga de 20 días más. Pero lo más importante, la disposición fiscal que declara secreto se notificará a las partes. Acá hay entonces una primera cuestión jurídica que ustedes deben resolver. ¿Cuál es la cuestión jurídica? La cuestión es la siguiente. Durante casi 3 años, mi cliente, Juan Lennon Alvarado Modesto, ha sido seguido. Sus comunicaciones intervenidas. Se han llevado un conjunto de pesquisas, se han recogido testimonios. Todos en el espacio de esta investigación secreta. Abre la Fiscalía la investigación y a la misma fecha la declara secreta. Y la pregunta es, ¿secreta para quién? Si supuestamente es contra los que resulten responsables. Pues claro, la Fiscalía sabía, sus señorías, que tenía ya identificadas las personas. Y acá quiero que se aplique el criterio de la Corte Interamericana. ¿Qué cosa ha dicho la Corte Interamericana en el caso Barreto Leyva contra Venezuela? La Corte Interamericana estableció que el señor Barreto Leyva había sido llamado a declarar,
pero no se le había indicado que él era imputado, investigado, sospechoso. Declaró. Luego de declarar 3 veces, se le imputa cargos y se le detiene. La Corte Interamericana dijo que ese proceder era indebido. ¿Por qué? Porque cuando el señor Barreto Leiva va a declarar, habían sindicaciones en su contra que lo señalaban como sospechoso, como presunto culpable, como inculpado, como responsable de delito. Entonces, acá pasa lo mismo, porque acá tenemos que desde que se inicia la investigación ya se mandan a hacer un conjunto de actos de investigación que están vinculados con nombre y apellido a Juan Lennon Alvarado Modesto. Perfectamente podría habérsele abierto investigación, comprendido a Juan Lennon Alvarado Modesto, dispuesto un plazo de secreto de 20 días y una prórroga extraordinaria con intervención del juez de 20 más, pero notificando la disposición de secreto a la defensa. Nada de eso hubo. Y ese es un primer aspecto fundamental porque ustedes tienen que necesariamente sopesar. Tenemos una investigación secreta. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden alegar, por ejemplo, inconducta procesal? La conducta procesal más bien es a favor de Juan Lennon Alvarado Modesto en otras causas que tiene. Un primer punto entonces en relación a la afectación por la investigación secreta que se ha seguido en su contra. Segundo punto, ustedes saben mejor que yo que conforme al 261 del Código Procesal Penal, las detenciones preliminares se dictan inaudita pars, sin contradictorio, de manera unilateral, teniendo a la vista solo lo que la Fiscalía le pone al juez. Y así ha sido establecido y así se ha dado. Pero resulta que, tanto en el peligro de fuga como en la obstaculización, no ha habido individualización. ¿Qué cosa es lo que dice el juez básicamente? Lo que el juez dice básicamente es, en cuanto al peligro de fuga, debe verificarse la posibilidad cierta, la presencia de situaciones que determinen racionalmente que los investigados no acudirán si fueran llamados al esclarecimiento de los hechos en que se presume su participación, o supuestos en que es razonable pensar que puede estar determinado a alterar medios de prueba que le involucren o influirá a otros que dispersen o desvanezcan los vestigios de la presunta participación en los hechos imputados. Y acá ustedes podrán advertir lo siguiente. Primero, que no hay una motivación individualizada. Por ejemplo, Juan Lennon Alvarado Modesto fue detenido y ubicado en su casa. Arraigo domiciliario tiene. La videovigilancia que se inició desde el 2020, 2021, 2022, 2023, estamos, lo ubica en la misma casa. Eso no ha sido materia de pronunciamiento ni de ponderación por el juez. Pero un tema que ustedes deben resolver, por ejemplo, ¿es posible que un juez ordene detener a 38 personas con una sola motivación en bloque, al bulto, colectiva, en masa? O sea, la situación de Juan Alvarado Modesto, que sí fue encontrado en su casa, ¿es la misma situación que la de su señor padre, por ejemplo, que hoy no tiene paradero conocido? O sea, ¿puede equipararse la situación de una persona con, por ejemplo, otra, la señora Inés, que tiene una bebé? O sea, ¿podemos hacer una motivación de peligro procesal sin discriminar en la situación particular y específica de cada investigado? Eso es imposible, su señoría, y no se ha hecho. Ya desde el caso Keiko Fujimori, en el expediente 29-9-2017, en el incidente 30, con la ponencia del doctor Zawanay, se dio una gran lección jurídica de que, párrafo 16 de esa resolución, se dijo que como la decisión de detención preliminar se da sin contradictorio, entonces la motivación del juez es reforzada, pero no ha habido motivación reforzada, ni cualificada, ni especial en este caso. Tercer argumento, no hay lo que exige el 261 1A, que se desprenda de las circunstancias del caso. Ojo, cuando el juez ordena una detención preliminar, a partir de las circunstancias del caso concreto, tiene que hacer inferencias de cierta posibilidad de fuga u obstaculización de averiguación de la verdad. ¿Qué dice el juez? Hasta el dice pertenencia a organización criminal, gravedad de la pena, magnitud de daño causado. Voy a refutar uno a uno. Primero, en relación a la pertenencia a organización criminal, lo que no se dice, sus señorías, es que según la propia tesis fiscal, acá habría enquistado una organización criminal dentro del gobierno regional y de manera paralela en el periodo del 2019 al 2022. Resulta que hoy esa organización ya no está vigente, porque es por todos conocidos, es un hecho notorio que quien está como gobernador regional no es el señor Juan Alvarado Cornelio, es el señor Pulgar Vidal,
que pertenece a otro movimiento político y es absolutamente ajeno y no tiene nada que ver con Juan Alvarado Cornelio. Primero. Segundo, el periodo que se refiere a la organización es del 2019 al 2022. Estamos en 2023. Entonces, ¿cómo puede decirse que hay fuga por la pertenencia a una organización criminal que hoy estaría inactiva? Lo que la Corte Suprema ha dicho en el Acuerdo Plenario 1/2019, Fundamento 46, es que tiene que motivarse. Si es que la organización, estando vigente, puede proporcionarle medios, recursos, logísticas, mecanismos para que el imputado, el investigado pueda fugar. Eso no se ha motivado en la resolución del juez. Criterio inválido. Segundo, puede decirse que la gravedad de la pena y la magnitud del daño causado bastan. Y acá voy a partir por lo último. La magnitud del daño causado, señorías, eso ya ha sido resuelto por la Corte Suprema en la Casación 626-2013 Moquegua. ¿Qué cosa dijo la Corte Suprema? Dijo que el criterio de magnitud del daño causado y voluntad para repararlo de ninguna manera puede ser utilizado en contra del imputado, porque la magnitud del daño causado se determinará al final del proceso, luego del juicio. Entonces, cuando un imputado con un investigado no repara un daño, ¿quiere decir entonces que eso sirve para abrirle las rejas y meterlo a prisión? Eso no puede ser posible. Al contrario, la Corte Suprema dijo, ese es un criterio para analizar medidas coercitivas reales, no personales como la prisión. Casación 626-2013. Ese criterio es inválido. Por último, gravedad de la pena. Basta la gravedad de la pena, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. En el caso Ollantumala Nadine Heredia, pero ahora último, el año pasado en el caso Jaime Yoshiyama Tanaka, precedente vinculante, que dijo el Tribunal Constitucional, no basta la pena grave porque de lo contrario la detención se convierte en una pena anticipada y eso es repulsivo del ordenamiento jurídico nacional y sobre todo convencional. Por tanto, el juez no ha tenido en cuenta criterios concretos sino abstractos para establecer peligro de fuga. No ha desarrollado, por ejemplo, el tema de los arraigos. No ha desarrollado, por ejemplo, que esta investigación ha sido secreta. Y si ha sido secreta, ¿cómo podría haber una inconducta procesal de parte de mi patrocinado? Más bien al contrario. En las investigaciones que tiene abierta, Juan Alvarado, Modesto, no tiene prisión preventiva. ¿Y saben por qué no tiene prisión preventiva? Porque cuando es citado a declarar, va. Cuando se necesita su presencia, acude. Entonces, si en otro caso que está investigado, ¿no es cierto? Y la fiscalía lo conoce porque lleva adelante la investigación. Juan Alvarado no tiene una mala conducta procesal, ¿por qué acá lo voy a detener? Eso no se ha fijado. Argumento 4. No hay motivación específica en cuanto al peligro de obstaculización. Y el peligro de obstaculización, básicamente, el juez lo ha establecido así. Ha dicho, acá hay una organización criminal que tiene poder político, que tiene poder económico considerable. ¿No es cierto? Y que habrían personas que aún no están identificadas, que hay jefes, que hay dirigentes, que hay testaferros, ¿no es cierto? Y que todo ello, ¿no es cierto? Todo ello, dice el juez, podría ser utilizado finalmente para la obstaculización. Lo que la fiscalía no le ha establecido y el juez no ha motivado en su resolución es un peligro concreto, cierto, real, de obstaculización. ¿Hay un testigo que dice que Juan Alvarado lo ha amenazado? ¿Hay alguna declaración de alguien que ha señalado que Juan Alvarado está ofreciendo dinero para que cambie su versión? ¿Cómo podría verlo si la investigación en este caso ha sido secreta? Es imposible establecer un riesgo de obstaculización a una investigación que mi cliente no conocía. ¿Cuándo se entera mi cliente que existía esta carpeta? La 268-2020. ¿Cuándo se entera? Cuando es detenido, sorpresivamente. ¿Cómo puede obstaculizar una investigación que no conoce? Eso es un absurdo. Concluya, Permítame, doctor. último, voy cerrando. Señorías, entonces lo que yo quiero que ustedes valoren es este absoluto atropello del juez en primera instancia. Porque el juez no puede luego remitirse y decir, y esto es una falta grave, por supuesto. No, yo solo resuelvo con lo que el fiscal me pasa. Yo tengo que contrastar, yo tengo que revisar, yo tengo que examinar. Y lo primero que tengo que preguntarme es, ¿cómo inició esta investigación? ¿Cómo es posible que a unas personas las tengan investigados de manera secreta? O sea, que no sepan de la existencia de la investigación, de la existencia de testigos, de la existencia de elementos en su contra, y por un lado esté secreto y no conozca, y por otro lado el juez diga no, pero hay peligro de obstaculización porque esta red
podría desaparecer pruebas. ¿Qué va a desaparecer si no conocían la investigación? Entonces, esos elementos, sus señorías, tienen que ser tenidos en cuenta. Y por último, por supuesto, en el análisis de necesidad. Vean ustedes lo que dice el juez. ¿Qué cosa es lo que dice el juez? El juez dice, bueno, es necesario realizar, es necesaria la medida de detención preliminar, textualmente lo dice, porque no hay otras medidas. Pero eso no es motivar la necesidad. Cuando uno analiza la necesidad, el juez tiene que decir, tiene que hacer una motivación de descarte. ¿Por qué necesito privar de la libertad por 10 días a Juan Alvarado Modesto? ¿Cuáles son esos actos de investigación sin cuya privación de libertad no podrían tener éxito? El juez no hace la motivación de por qué necesariamente tiene que haber detención y por qué otras alternativas como la comparecencia, que ya tiene mi cliente en otro caso por el mismo despacho fiscal, no son suficientes. No dice ni una palabra sobre eso. Y le voy a decir una cosa, señoría. Ya estamos terminando el plazo de los 10 días. ¿Qué cosa se ha hecho? Deslacrado el celular de mi cliente. ¿Qué cosa se ha realizado? La declaración de mi cliente que puede hacerla perfectamente en libertad, su señoría. Y es más, voy a ser muy específico acá con el señalamiento. ¿Qué cosa se hizo? ¿Cuáles son las diligencias concretamente? Primero, ¿no es cierto? Lo que se hizo fue deslacrar los equipos móviles de mi patrocinado y de su hermana Inés. Luego, visualizar las muestras obtenidas del celular, porque el celular de mi cliente no hubo muestras. Luego, deslacrado de los documentos incautados en la casa de mi patrocinado. Yo les hago una pregunta y con esto termino y muchísimas gracias por la atención. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Era necesario tener detenido, enmarrocado, privado de la libertad a una persona, a Juan Alvarado Modesto, para revisarle su celular, si ya le habían incautado el celular? Para deslacrar lo que le incautaron, si ya estaba en poder del Ministerio Público, para tomarle la declaración. La pregunta es, ¿para qué se ha detenido a Juan Alvarado? Definitivamente para estigmatizarlo y para castigarlo anticipadamente, porque no hay acá una necesidad de cautela urgentísima que justifique la detención preliminar, motivo por los cuales solicito o que revoquen o anulen el auto impugnado. Muchísimas gracias, señor.